Los abogados de todo el país pidiéndole al Senado rechazar por inconstitucional la ley del aborto. Entre otros firmantes aparecen, por ejemplo, José María Campagnoli, aparece Alfredo Vítolo, Bianchi, o sea, abogados notables que tiene nuestro país. Y uno de los firmantes, y quien además ha elaborado este documento, lo tenemos en línea, es el doctor Manuel García Mancilla, constitucionalista, integrante precisamente digo, de este grupo de firmantes de este petitorio. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Dice Jorge, buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. ¿Por qué, desde qué punto, digamos, ustedes llegan a la conclusión de que esta ley es inconstitucional? Bueno, básicamente, digamos, lo que hicimos, y me parece importante explicarlo, es lo siguiente. Nosotros seguimos con atención el debate durante la Cámara de Diputados, en donde de alguna manera la discusión se dio en abstracto, porque habían varios proyectos de ley presentados, ¿sí? Una vez que la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley y consolida el texto, que es en definitiva el que ahora está revisando el Senado, durante el fin de semana posterior al 13 de junio, que fue cuando se aprobó el proyecto de ley, hicimos el trabajo de revisar en concreto la letra de este proyecto de ley, y del análisis de ese proyecto en concreto concluimos que hay varios artículos que son inconstitucionales. Si quiere le explico un poco, digamos, cómo fue la génesis de la nota y cuál es el contenido de esas inconstitucionalidades. Después de revisar el proyecto de ley durante ese fin de semana, el día martes de la semana pasada nos reunimos con un grupo de abogados para ver qué acción podíamos hacer, y surgió la idea de preparar una nota y hacerla firmar por lo menos 1000 abogados de todo el país, advirtiendo al Senado que revise el proyecto de ley como corresponde, para evitar una catarata de planteos judiciales que se van a dar en todo el país si el proyecto de ley se aprueba tal como está. Máxime cuando, de acuerdo a las noticias que circulaban hasta ese momento, la idea de el Senado era darle un tratamiento exprés. El miércoles feriado redacté la nota y el jueves salimos a buscar las firmas, que nuestro objetivo original era conseguir 1000 firmas. Y la verdad que la recepción que tuvimos de los abogados de todo el país fue abrumadora. De hecho, no pudimos procesar toda la cantidad de firmas que recibimos, y pudimos presentar la nota el martes pasado con la firma de 1869 abogados de todas las jurisdicciones del país, abogados matriculados, y quedamos con el Senado en hacer el conteo definitivo de todos los abogados que acompañaron a esta presentación y hacer una presentación posterior. De la lectura del proyecto en sí mismo surgen varios problemas. El primer problema, y me parece importante aclararlo, nuestra lectura es simplemente constitucional. Nosotros no opinamos de temas políticos, filosóficos, teológicos, morales, de salud pública. Simplemente hacemos una revisión de la letra del proyecto de ley y lo contrastamos con lo que es nuestro ordenamiento positivo vigente. Y lo que resulta es, en primer lugar, el proyecto de ley establece un derecho amplísimo a abortar bajo distintas causales, pero puntualmente el artículo 7 del proyecto pretende garantizar el derecho a acceder a la interrupción del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive del embarazo, ¿sí? Sí. Ahora, uno toma, por ejemplo, la letra de una convención internacional, como lo es el Pacto de San José de Costa Rica, que de acuerdo a nuestro sistema constitucional tiene jerarquía constitucional, es decir, que el Congreso no puede dictar una norma que vaya en contra de la letra de ese tratado internacional, y uno ve el artículo 4 y dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El contraste entre el artículo 7 del proyecto y esta norma de jerarquía constitucional lleva a la conclusión inevitable de que si se aprueba el proyecto de ley, el problema es que el derecho a la vida va a dejar de estar protegido desde la concepción en general y va a depender de una decisión arbitraria de la madre, que va a poder privar de la vida a su hijo al decidir abortar a su libre voluntad, sin expresión de causa, es decir, arbitrariamente, tal como lo prohíbe el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si nosotros nos vamos a otro tratado internacional que, de acuerdo a nuestro sistema constitucional, artículo 75, inciso 22,
también tiene jerarquía constitucional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, nos damos que cuando la República Argentina suscribe ese tratado internacional, el Congreso, al momento de aprobar el tratado, y ahí explico una cuestión, la celebración de un tratado es lo que se denomina un acto federal complejo. El Poder Ejecutivo firma el tratado, el Congreso lo tiene que aprobar, por eso es complejo, se requieren el consentimiento de dos poderes, y recién después el Poder Ejecutivo, después de aprobado el tratado, lo tiene que ratificar en sede internacional. Cuando el Congreso revisa la Convención de los Derechos del Niño, le exige al Poder Ejecutivo hacer una declaración unilateral que dice: con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse, e insisto, debe interpretarse, en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Con lo cual, ahí la República Argentina, al momento de suscribir esta convención internacional, hizo una declaración unilateral fijando cuál es la interpretación del concepto niño, desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Sí. Ahora, y cuando uno ve la convención, una cosita sí. Cuando uno ve esa misma convención, el artículo 6 establece la siguiente obligación de los Estados partes de esa convención. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, y que los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Nuevamente tenemos una norma de jerarquía constitucional que contrasta con lo que dice uno de los artículos del proyecto, y hay mucho más para conversar. Claro, amén de que en este documento que ustedes presentan, en los anexos, o en uno de los anexos, hablan de la constitución de algunas provincias, caso Buenos Aires. Por supuesto. Y mencionan la constitución de la provincia de Catamarca en este documento, porque ustedes dicen, constitución de provincia de Catamarca, artículo 65, y hablan del inciso 3, donde hablan, sin prejuicio de los derechos sociales generales reconocidos por esta constitución, dentro de su competencia propia, la provincia, en este caso Catamarca, garantiza los siguientes derechos especiales. Y en el punto 3 dice, de la niñez, primero, a la vida desde su concepción. O sea, lo establece la constitución de la provincia de Catamarca también. Exactamente. Nosotros uno de los puntos que señalamos es que este proyecto tiene una mirada netamente centralista. O sea, tiene un sesgo claramente centralista, y la verdad es que no respeta el federalismo. No solo la Constitución de Catamarca protege el derecho a la vida de la concepción, sino que hay otras 12 constituciones de distintas provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Río Negro, Salta, Chaco, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego, que tienen en sus constituciones provinciales artículos específicos en donde se protege a la vida desde la concepción. Y además hay una cosa que es muy importante. El gobierno federal se creó en 1853 por delegación de facultades que tenían las provincias. Las provincias son anteriores al gobierno federal, ¿sí? Si uno lee el artículo 121 de la Constitución, las provincias se reservaron aquellos poderes que no delegaron al gobierno federal. Nuestro sistema de gobierno es federal, no es unitario. Y uno de los poderes que no se delegó es el poder de policía en materia de salubridad. Y resulta que esta ley lo que está determinando, amén de que, digamos, es inconstitucional desde el punto de vista de fondo, va a obligar a las provincias a financiar una decisión inconstitucional sin considerar su capacidad presupuestaria, sin consultarlos, y además desconociendo lo que dicen las constituciones provinciales en cuanto al derecho de protección a la vida de la concepción. Claro, que bueno, no exime a que en las provincias, caso Catamarca, por ejemplo, alguien, cualquier ciudadano, se presente ante la justicia y diga, la provincia no está cumpliendo con lo que establece su constitución. Por supuesto, y además se supone que los senadores que representan a las provincias debieran ser respetuosos de lo que establece su propio ordenamiento provincial. Claro, no, sin duda. O sea, los senadores explican por Catamarca que van al Congreso Nacional, debieran saber que la Constitución de la provincia establece esto en uno de sus artículos. Exactamente. El proyecto además tiene otros problemas importantes. Si uno toma el resto de las causales de aborto, en donde, por un lado, digamos, el proyecto desdobla este derecho a interrumpir el embarazo, un eufemismo para denominar lo que es el aborto. Por un lado, sin expresión de causa hasta la semana 14 inclusive, por el otro, sin límite de tiempo, es decir, hasta el momento mismo del nacimiento, bajo distintas causales. Una de esas causales es cuando el embarazo
cause un daño a la salud. Y el problema acá es la definición de salud. La salud se define en términos amplísimos, no como salud física o mental, sino también como salud social. Ese concepto de salud social es inasible, es muy amplio, y en la práctica lo que va a permitir es que se pueda, a través de esa causal de salud social, se pueda abortar por cualquier causa hasta el momento mismo del nacimiento. Y acá hay dos problemas que yo quiero señalar. Hay un aspecto que no fue considerado, a pesar de que uno de los diputados durante el debate en la madrugada cuando se aprobó el proyecto de ley lo advirtió, y es que hoy la ciencia permite que a través de estudios tempranos que son no invasivos, determinar si antes de la semana 14, si el embarazo, si la persona por nacer tiene alguna malformación, como puede ser labio leporino, espina bífida, aún si tiene síndrome de Down, por ejemplo. Y lo que ocurre en países en donde estos test prenatales se aplican es que el 99% de las madres deciden abortar a los chicos que tienen síndrome de Down, por ejemplo. Y ustedes tienen países como Islandia o Dinamarca que hoy se enorgullecen de ser países libres de síndrome de Down. Eso, digamos, es realmente preocupante. Nosotros no tenemos la misma idiosincrasia y no me parece que realmente sea algo positivo desde ese punto de vista. El otro problema que yo quiero remarcar y que no ha sido advertido tiene que ver con qué pasa cuando la madre embarazada que se presenta a un establecimiento médico a abortar tiene un feto que es viable, o sea que puede vivir fuera del seno materno. El proyecto de ley lo que establece en su artículo 13 es que a la hora de practicar un aborto hay que aplicar lo que se denomina la mejor práctica abortiva disponible según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Eso no dice nada, el que lo lee, digamos, no tiene información sobre qué es lo que se hace. Pero cuando uno lee una guía, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, como es la de Aborto sin Riesgo, Guía Técnica y de Política para el Sistema de Salud del año 2012, uno se sorprende con el método que hay que aplicar cuando el aborto se produce con un feto viable. Lo que hay que hacer es, primero, matar al feto antes de hacer el aborto. Hay que inyectarle, una de las técnicas que se aplica es la inyección de una solución de cloruro de potasio en el corazón del feto, asegurarse de que se muere y después ahí recién abortarlo. Uno lo puede ver desde el punto de vista técnico fríamente, o lo puede ver desde el punto de vista jurídico como lo que es obligar a los médicos a hacer una acción que es la de matar. Y eso es algo objetivo. Esa acción digamos, ese no haber contemplado qué pasa cuando el aborto se pretende producir cuando el feto es viable, genera obviamente también una inconstitucionalidad manifiesta, porque es clarísimo el derecho a la vida de las personas por nacer, está clarísimamente protegido en la letra, no solo de tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, como la Convención Americana de Derechos la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, también hay leyes del Congreso de la Nación, y también están todas las constituciones provinciales que enumeramos. Sí. Todas esas constituciones hoy protegen en la letra específicamente, expresamente el derecho a la vida de las personas por nacer. Doctor. Y no hay una sola norma, no hay una que garantice el derecho al aborto, que lo reconozca. No hay un tratado internacional que obligue a la República Argentina a aprobar el aborto. Con lo cual, a través de una ley del Congreso, estamos borrando de un plumazo todas estas normas que hoy existen y que encima tienen una jerarquía superior a lo que el Congreso pretende hacer. Y no se puede hacer eso. Doctor, Darío Lucena lo saluda. Y del otro lado, de la vereda del frente, podríamos decir, hay mujeres que dicen, bueno, pero ¿dónde están los derechos de la mujer de poder elegir? Por supuesto. El derecho a elegir de cualquier ser humano, incluir, por supuesto, y de las mujeres, es un derecho válido. Lo que pasa es que nosotros podemos elegir muchas cosas en la vida, pero no podemos elegir terminar con la vida de otra persona. Todos los derechos tienen límites. Los derechos no son absolutos. Y no hay ninguna norma que autorice
a ninguna persona a elegir terminar con la vida de otra. Entonces, el derecho a elegir, por supuesto que es un derecho, de la misma manera que el derecho a disponer del propio cuerpo es un derecho. Yo puedo elegir cortarme el pelo, puedo elegir mantener relaciones sexuales con alguien o hacerme una operación, de una operación estética, y de esa manera yo dispongo de mi cuerpo. Ahora, al momento de abortar, uno está disponiendo de otro cuerpo. Y eso es una realidad. Y olvidémonos de la parte, de vuelta, yo insisto en esto, las apreciaciones que estoy haciendo las estoy haciendo desde la perspectiva jurídica. No es una cuestión ni siquiera moral. Si yo tengo leyes, si yo tengo normas de jerarquía constitucional que reconocen el estatus jurídico de la persona por nacer y le reconocen derechos, yo no los puedo obviar, los tengo que contemplar. Entonces, sí, por supuesto, yo no desconozco que la mujer tiene derecho a elegir, no desconozco que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, pero tampoco se puede desconocer que desde la perspectiva de nuestro sistema jurídico, esos derechos tienen límites, y justamente el límite es no afectar los derechos de un tercero, y ese tercero es la persona por nacer. Doctor Manuel García Mansilla, abogado constitucionalista y autor de este petitorio, junto a una serie de notables abogados constitucionalistas a nivel país, de este petitorio al Senado para rechazar por inconstitucional la ley de aborto. Le agradecemos enormemente la gentileza de habernos atendido, y en el devenir de los próximos días, cuando ya se instale este debate en la Cámara de Senadores, por ahí capaz que es necesario volver a consultarlo sobre lo que vaya sucediendo. Muy amable, muchas gracias. Por favor, mucho gusto, gracias. Gracias, hasta luego.